Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra tercera clase en el libro de Apocalipsis. Vamos a estar siguiendo con la introducción al libro. En las clases pasadas alcanzamos ver temas como el autor, la fecha en la que se escribió el libro y algunos temas distintivos que encontramos en el libro de Apocalipsis que tenemos que considerar al momento de ir a interpretar el libro. Entonces, temas como empezamos el miércoles pasado con el tema de la recapitulación o el paralelismo dentro del libro, vimos que no era necesariamente siempre algo cronológico, sino que hay varias secciones que se van repitiendo. También la semana pasada, bueno, el miércoles, vimos estas posturas en relación al milenio que tienen que ver con el premilenialismo y el postmilenialismo, y vimos que cada uno de esos también tiene variantes. Por un lado, el premilenialismo tiene el premilenialismo histórico y después el premilenialismo dispensacional. Por otro lado, el postmilenialismo, la idea que Jesús vuelve después de este periodo del milenio, postmilenialismo, tiene el grupo o la corriente amilenial y la corriente postmilenial, y como vimos la semana pasada, la diferencia principal entre estas dos corrientes tiene que ver con la expectativa de éxito de la iglesia en la historia antes de que Cristo vuelva. Y por otro lado, la diferencia principal entre el premilenialismo dispensacional y el histórico tiene que ver con la relación entre Israel y los últimos tiempos. Los dispensacionalistas tienen un fuerte enfoque en esta idea de un futuro para Israel en relación a la escatología. Y por otro lado, esta idea de un rapto que va a ocurrir en ese esquema 7 años antes del periodo conocido como la Gran Tribulación. Entonces, esos son algunos de los elementos que vimos el día miércoles. Hoy día vamos a seguir y espero terminar con nuestra introducción al libro, y justamente vamos a estar considerando lo que son las 4 perspectivas sobre el Apocalipsis. Ahora, estas son diferentes a estas perspectivas en relación al milenio. Estas 4 perspectivas tienen que ver más específicamente con el libro, mientras esos otros conceptos de premilenialismo, amilenialismo, postmilenialismo, esas cosas o esas ideas son más amplias que simplemente el libro de Apocalipsis. Tienen que ver más con la escatología en términos generales. En cambio, estas perspectivas que vamos a estudiar o considerar el día de hoy son más específicas al libro de Apocalipsis. Principalmente tienen que ver con la interpretación de Apocalipsis capítulo 4 hasta el capítulo 19. Ahora, antes de empezar, solamente quiero dejar algo claro. Esto va a ser una introducción general a estas perspectivas. No es mi meta hacer un análisis exhaustivo y profundo de todos los aspectos de cada una de estas perspectivas, ni mucho menos refutar estas perspectivas, ¿cierto? Porque eso ya va más allá de la meta de esta clase. Finalmente, si la idea es que puedan conocer en términos generales las perspectivas que yo no comparto, pero si quieren saber más de lo que creen esas personas, siempre la mejor opción es ir a la fuente directa y escuchar a personas que sostienen esa postura.
Entonces, sí, quizás voy a resumir un poco lo que creen, quizás voy a ser crítico en algunos puntos, pero no quiero dejar con la impresión de que eso es como, como una refutación finalmente de su postura, sino es simplemente algunos puntos generales que vamos a estar viendo. Muy bien, ¿cuáles son estas cuatro perspectivas? Vamos a empezar con la primera que vamos a estar estudiando en esta noche. Y esta es la perspectiva histórica o el historicismo. Ahora, ¿cuál es esta perspectiva? El historicismo o la interpretación histórica ve finalmente el libro de Apocalipsis profetizando sobre la era de la iglesia desde la ascensión de Cristo hasta su segunda venida. Entonces, básicamente ve todo el libro de Apocalipsis como una secuencia de toda esa era de la iglesia y con cumplimientos específicos en la historia. Eso es un punto muy importante y distintivo del historicismo, es que busca cumplimientos específicos históricos en relación a las profecías que encontramos en el libro de Apocalipsis. Entonces, por ejemplo, los 7 sellos es interpretado por muchos de ellos como la invasión del Imperio Romano, cuando las tribus góticas, ¿cierto?, invadieron el Imperio Romano y la caída de Roma. Y por otro lado, las langostas o los escorpiones que encontramos que salen del abismo en el capítulo 9 de Apocalipsis, ellos lo interpretan como los ejércitos musulmanes que saquearon Europa Oriental, seguido después por los turcos. Son esos caballos que lanzan fuego en el capítulo 17, o perdón, el capítulo 9 de Apocalipsis. Entonces, esta perspectiva es muy importante, podríamos decir, en la historia de interpretación. De hecho, si de todas estas perspectivas, quizás algunos de los ejemplos más connotados en la historia en cuanto a grandes hombres de Dios, grandes predicadores, eran de esta postura en relación al historicismo. Entonces podemos hablar de hombres como Martín Lutero, ¿cierto? John Knox, Wycliffe, William Tyndale, George Whitefield, Jonathan Edwards, Matthew Henry, solo algunos ejemplos de hombres que eran historicistas y que eran también grandes ministros y grandes intérpretes de la Biblia. Ahora, un elemento bastante particular de esta postura es el concepto de el día por un año, donde ellos básicamente creen que los periodos proféticos en parte del libro de Apocalipsis deben ser interpretados de tal manera que un día profético simboliza finalmente un año en tiempo real. Entonces, bajo este principio, cuando se menciona los 1260 días en Apocalipsis, la interpretación de eso sería la misma cantidad de años. Entonces, realmente 1260 días se estaría refiriendo a 1260 años, y de esta manera pueden hacer cálculos bastante específicos en cuanto a cuándo deberían ser el cumplimiento de ciertas cosas en la historia. Entonces, por otro lado también, cuando habla de una hora, un día, un mes y un año,
eso puede ser interpretado como 391 años y 15 días o 396 años y 106 días, dependiendo si cuentas 360 o 365 días en el año cuando haces el cálculo. Ahora, parte de la justificación para este elemento, este método, pasajes como Ezequiel capítulo 4, donde el profeta debía acostarse del lado izquierdo por 390 días, ¿cierto? Y en su lado derecho por 40 días. Y en ese caso representaba un total de un día por año en cuanto a ahí. Representaba en ese caso 390 años y 40 años. Entonces, apuntan a elementos así para así interpretar partes de Daniel y también del libro de Apocalipsis. Entonces, algo particular de esta perspectiva es que, al igual que algunas otras, intentan alinear su perspectiva con eventos específicos. De la misma manera que los futuristas, ¿cierto? Ellos están buscando las señales de los tiempos, están buscando situaciones específicas para decir, mira, este es el cumplimiento de esta profecía específica y esto ocurrió en este año. Los historicistas también hacen algo bastante similar, intentan alinear las profecías de Apocalipsis con eventos específicos en la historia de la iglesia. Ahora, es un proceso obviamente no tan sencillo, porque abarca o sea, más de 2000 años, ¿cierto? Y intentar hacer todo encajar cronológicamente de esa manera no es algo muy fácil. Sin embargo, han habido algunas situaciones bien interesantes de algunos intérpretes, como por ejemplo Robert Fleming, en el siglo, aquí puse mal la fecha, creo que en 1690 Robert Fleming fue invitado por Guillermo III de Inglaterra, el rey de Inglaterra, para exponer en la corte sobre la profecía bíblica. Y en ese momento el rey le preguntó cuándo el poder temporal del Papa caería en Europa. Y la respuesta de Fleming fue publicada en 1701 en un libro llamado The Apocalyptic Key, o La llave apocalíptica. Y en relación a la caída del Papa, Fleming dijo que el juicio empezaría en 1794 y acabaría en 1848. Entonces Fleming hizo predicciones bastante específicas basado en su interpretación del libro de Apocalipsis. Y claramente estas predicciones fueron hechas casi 100 años antes de las fechas mencionadas. Y es bastante interesante porque en 1794 ocurrió la Revolución Francesa y en 1848 el Papa fue temporalmente echado de Roma. Entonces muchos vieron eso como el cumplimiento de las profecías o de la interpretación que Fleming había hecho del libro de Apocalipsis. Entonces, un elemento central a este sistema es la idea de que el Papa de Roma o el papado es anticristo. Y de hecho este sistema de interpretación del historicismo fue muy central en todo lo que fue la reforma protestante y que prácticamente todos los reformadores eran de esa idea. Y incluso muchos historicistas señalan que
en realidad otras perspectivas, como la perspectiva preterista parcial y el futurismo que vamos a ver más adelante, en realidad eran simplemente inventos jesuitas creados para intentar desviar a las personas de la verdadera interpretación, para que no vieran que el Papa era el anticristo. Entonces, en ese sentido, vale mencionar, por ejemplo, que Francisco de Rivera era un jesuita que sin duda creó el sistema futurista y en ese momento para contrarrestar lo que estaban diciendo los reformadores. Entonces él dijo, no, el papado no puede ser anticristo porque el anticristo va a ser una figura en el futuro y va a venir mucho después. Entonces no puede ser ahora el anticristo. Ahora, es interesante esto porque es muy común, ¿cierto? Obviamente el hecho de que un jesuita o un intérprete católico romano cree algo no lo hace ni correcto ni incorrecto, pero este tipo de retórica es muy común, ¿cierto? Para, de cierta manera, desacreditar a otras posturas. Lo irónico de todo esto es que la perspectiva historicista también se desarrolló en el tiempo medieval y varios de los padres de ese sistema eran católicos romanos también. Entonces, quizás alguna de las raíces de este sistema, muchos apuntan a Joaquín de Fiore, un monje que vivió durante el siglo XII. Y justamente Joaquín de Fiore es interesante porque él fue, creo que el primero, o uno de los primeros por lo menos, en interpretar los 1260 días como años. Y obviamente él falleció en el año 1202 y él creía que el año 1260 sería el fin de esta era. Ahora, él también tenía una perspectiva bien curiosa y obviamente un poco diferente, donde él veía la historia o la escatología dividida en tres partes. La era del Antiguo Testamento, él veía como la era del Padre, ¿cierto? De Dios Padre. La era con la venida de Jesús y su ministerio en la tierra, esa era la era del Hijo. Y después, posteriormente, con la ascensión de Cristo y la venida del Espíritu Santo, él veía esa tercera era como la era del Espíritu Santo. Y esa era el tiempo, la era del Espíritu Santo, que él creía iba a acabar en el año 1260. Y tenía esta idea de un día por un año. De hecho, un hecho histórico interesante es que Joaquín una vez tuvo una reunión, se reunió con Ricardo I, o Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra. Y si han visto o han escuchado la historia de Robin Hood, ese es el rey, en esa historia, ¿cierto? El rey Ricardo está peleando en las cruzadas mientras se va desarrollando la historia de Robin Hood, supuestamente. Entonces, él se reunió después de una de las cruzadas en Italia y justamente para preguntarle y en cuanto a la escatología, pensando que quizás cuál sería el éxito de las cruzadas, si debía seguir invirtiendo tiempo en eso, qué era lo que Joaquín veía en relación a la interpretación de Apocalipsis para esos fines finalmente. Entonces Joaquín era un intérprete importante que puso algunas de las raíces de esta escatología historicista. Otra figura importante era Nicolás de Lira,
que vivió un poco después, nació en 1270 y falleció en 1349. Y Nicolás era de la orden de los franciscanos en Francia. Y Nicolás es importante porque él fue uno de los primeros en rechazar lo que era la hermenéutica popular de sus tiempos. Y básicamente en esos tiempos las personas... ¿Estamos en vivo todavía? Si alguien me puede mandar un mensaje para saber si estamos en vivo porque perdí la pantalla acá. Entonces no sé si se está transmitiendo la clase o no. Voy a revisar acá rápidamente para ver si todavía estamos con señal. Matías me dice que estamos, así que perfecto, voy a seguir adelante entonces. Cualquier cosa me escriben. Bueno, Nicolás rechazaba la hermenéutica popular de sus tiempos porque en la Edad Media se pensaba que finalmente habían 4 significados para cada texto bíblico. Entonces, había un significado literal para el texto, había otro significado místico, otro significado analógico y otro alegórico. Entonces, cada texto tenía estos 4 significados y sin duda esto también desanimaba a las personas a leer y a interpretar la Biblia, porque si es tan complicado, si cada texto tiene 4 significados, ¿cómo vamos una persona normal, cómo va a interpretar la Biblia? Necesita ser un experto para conocer todos los significados de cualquier pasaje. Pero Nicolás rechazó esa idea y dijo, no, o sea, básicamente el texto tiene un significado, puede tener varias aplicaciones, sin duda, podemos aplicar ciertas historias y ciertos textos de diferentes maneras, pero en cuanto al significado, a cuanto a lo que está diciendo el texto, es uno. Y bueno, Nicolás escribió un comentario importante y también un comentario sobre el libro de Apocalipsis. Y creo que eso fue uno de los primeros libros cuando salió la imprenta Gutenberg. Su comentario fue uno de los primeros en ser impreso. Y fue muy importante, muy popular. Y justamente Nicolás veía Apocalipsis como una predicción de una serie de eventos que se iría cumpliendo desde la era apostólica hasta el fin de esta era. Entonces él tenía lo que serían los inicios de esta idea historicista. Y personas como Martín Lutero y muchos otros fueron influenciados por ese comentario. Y también Nicolás veía los sellos en Apocalipsis como predicciones de cosas como el hereje ario y otros, la expansión del Islam, Carlos Magno, las cruzadas. Él veía todos esos eventos históricos en Apocalipsis. Y sin duda eso fue lo mismo que después después fueron aplicando los historicistas como Martín Lutero y otros. Ahora, vale mencionar que hoy en día el historicismo realmente no es muy popular. En realidad los principales que siguen ese método hoy en día
serían los adventistas, ¿cierto? Los adventistas del séptimo día tienen una interpretación historicista del Apocalipsis y ellos creen que es como original de ellos, pero simplemente historicismo con algunos otros quizá elementos particulares. Y otros serían algunas personas dentro de la tradición reformada, aunque incluso ahí yo creo que no sé si sería realmente la mayoría. Y incluso es un tema muy curioso para mí porque he conocido o visto personas que dicen ser historicistas, pero no me queda muy claro si realmente tienen una interpretación específica del libro de Apocalipsis o simplemente han adoptado esa etiqueta por el hecho de que grandes intérpretes en la historia de la fe han sido historicistas. Porque yo creo que verlo de una manera superficial es fácil decir, sí, claro, me llama la atención, pero es otra cosa cuando uno intenta aplicar la hermenéutica o el sistema de interpretación al texto y hacerse las preguntas como, bueno, entonces si los 1260 años realmente son 1260 días, ¿cuándo empezaron? Porque si sabes cuándo empezaron y cuentas eso, sabes cuándo debería acabar. Otro punto débil de esta perspectiva es que los intérpretes no parecen estar del todo en acuerdo en cuanto al cumplimiento de muchas profecías específicas. Y lamentablemente creo que terminan cayendo en un problema similar al de los futuristas, interpretando Apocalipsis con la Biblia en una mano y el periódico, o bueno, hoy en día no se usan mucho los periódicos, pero como sea que reciben las noticias en la otra, intentando alinear la cronología de Apocalipsis con lo que está pasando en tiempos actuales. Y obviamente otro gran problema porque uno puede decir simplemente, bueno, es que no voy a leer a los intérpretes más antiguos como Matthew Henry o otros. Pero el problema es que la mayoría de ellos, incluyendo Lutero y otros, creían que el fin del mundo era en sus tiempos. Entonces la manera que ellos interpretaban su historicismo parecía acabar con su generación, básicamente, o por lo menos no mucho más allá de su generación. En cambio, han pasado cientos de años desde que la mayoría de ellos escribieron sus comentarios, por lo tanto, eso hace complicado la interpretación historicista. Ahora, otro problema que muchos han señalado es que desde la interpretación de la mayoría de estos intérpretes historicistas, básicamente Apocalipsis estaría hablando más que nada de la historia de Europa, y Europa occidental principalmente. Apocalipsis no tendría mucho que decir en cuanto a la historia de redención en otras partes del mundo. Y eso es algo muy es interesante porque si solamente está hablando del contexto europeo, uno pensaría que si Dios nos va a dar un mensaje sobre el desarrollo de la iglesia a través de toda la historia, tendría algo que decir sobre África o Sudamérica o otras partes del mundo. Y es por eso y otras razones que hoy en día la mayoría no sostiene esa postura. Incluso esto es evidente cuando empezamos a buscar comentarios actuales historicistas. Prácticamente no hay y los dos o tres que uno puede encontrar
son escritos y autopublicados por los autores. Entonces realmente no, el historicismo no tiene una gran relevancia hoy en día en cuanto a intérpretes hoy en día que están aplicando ese sistema y escribiendo sobre ese sistema. Sí tiene relevancia en el sentido de que hay muchos comentarios clásicos como el de Matthew Henry, aunque si tienen cierta versión traducida al español, probablemente no va a estar faltando varios de esos elementos, pero en general varios de estos comentarios clásicos uno se va a encontrar con este sistema de interpretación y por eso es importante conocer algo de este sistema. Pero eso es la primera postura que vamos a ver en esta noche, la perspectiva histórica o la historicista. Otra perspectiva que vamos a considerar y mencionar es la perspectiva idealista o el idealismo. Ahora, ¿qué es esta perspectiva? Básicamente, la interpretación idealista no busca cumplimientos específicos de las profecías de Apocalipsis. No dice que, mira, esto se refiere a este evento específico en la historia, sino que ve Apocalipsis más que nada como una serie de mensajes que hablan de patrones que se van repitiendo en la historia, espirituales y simbólicos en las visiones. Entonces, estos intérpretes observan y señalan que hay temáticas y patrones generales que se van repitiendo a través del libro, cosas como el triunfo del bien contra el mal, el triunfo de Cristo sobre Satanás, la vindicación de los mártires, la soberanía de Dios en la historia. Todas estas son temáticas que se van repitiendo. Y todo esto ocurre sin referirse a eventos históricos particulares. Por ejemplo, las batallas en Apocalipsis se entienden como guerra espiritual o la persecución de los santos o incluso batallas físicas, pero no una batalla específica. Por ejemplo, la bestia que sale del mar es la oposición política a la iglesia en cualquier siglo. En capítulo 13, la bestia que sale de la tierra es la religión pagana y corrupta atacando la iglesia. La ramera es la iglesia apóstata o la seducción del mundo. Y el romper los sellos y las trompetas representan realidades recurrentes en el mundo, cosas como guerras, desastres naturales, hambrunas. Ahora, algo que es sin duda bastante atractivo de este sistema es ya que no es necesario alinear las profecías con eventos específicos, no hay tantas trabas al momento de interpretar y los pasajes se vuelven relevantes a cristianos en cualquier siglo. Ahora, un problema por otro lado es que Apocalipsis parece estar prediciendo eventos específicos que iban a ocurrir pronto. Y eso da la impresión de que está hablando de cosas específicas. Y por eso muchos intérpretes idealistas han mezclado esa perspectiva con alguna de las otras. Hay idealistas que también son futuristas o son preteristas o incluso historicistas. Entonces toman algunos elementos de esos sistemas, de uno de esos sistemas, y otras partes lo interpretan de manera idealista. Entonces esa es una segunda escuela de interpretación que es bastante común hoy en día. Muchos intérpretes como William Hendrickson o Anthony Hoekema o otros y muchos consideran como amileniales, en realidad lo que muchos creen que es amilenialismo es idealismo finalmente. Entonces es una visión, yo diría una de las más
comunes hoy en día entre los estudiosos del libro de Apocalipsis. Ahora, una tercera perspectiva es la perspectiva futurista. Y esta perspectiva es bastante importante. Sin duda, fácilmente es la más popular y conocida hoy en día. Hay muchos intérpretes futuristas. La más conocida o la variante o versión más conocida de esta escuela es el dispensacionalismo. Ahora, en realidad el dispensacionalismo tiene que ver con un sistema que cubre la interpretación de toda la Biblia, no solamente unas cosas, unas partes específicas. Entonces, el dispensacionalismo divide la historia bíblica en 7 dispensaciones. Ahora hay algunas diferencias, pero históricamente, principalmente, lo han dividido en 7 dispensaciones. Empezando con la dispensación de la inocencia, después la dispensación de la conciencia, después de la caída hasta Noé, después de Noé hasta la Torre de Babel, la dispensación del gobierno humano, después con Abraham, la dispensación de la promesa, después con Moisés y la ley, la dispensación de la ley, y esta yo creo que la mayoría ha escuchado ese lenguaje. Y ahora, en el tiempo actual, estamos en la dispensación de la gracia. Y bueno, los dispensacionalistas son premilenialistas, entonces creen que la séptima dispensación va a ser el reino o la dispensación del milenio. Entonces, este sistema es, como mencioné, es muy popular, es algo que surgió en el siglo XIX y ganó mucho interés. Y también vale mencionar que en cada una de esas dispensaciones hay un patrón que se repite. Dios le da una tarea al hombre, una tarea específica, el hombre desobedece y después viene el juicio. Y uno de los temas más controversiales históricamente relacionados a este sistema tiene que ver con el hecho de que el hombre se salva de diferentes maneras bajo esta perspectiva. Entonces, en cada una de esas dispensaciones, el hombre era salvo por diferentes maneras. En el antiguo pacto, el hombre era salvo por la ley, pero en el nuevo pacto, ahora el hombre es salvo por la gracia. Y eso es bastante controversial porque históricamente el cristianismo y especialmente desde la corriente reformada ha visto la historia de redención después de la caída como parte de todo el mismo pacto de gracia, pero con diferentes administraciones. Entonces, eso fue una innovación, sin duda, de este sistema conocido como dispensacionalismo. Y también vale mencionar que el dispensacionalismo ha vivido cambios importantes. No se ha mantenido exactamente igual en el tiempo. De hecho, podemos hablar de 3 escuelas o 3 etapas del dispensacionalismo. Tenemos el dispensacionalismo clásico, con intérpretes como John Darby, que vamos a hablar en un momento de él, o C.I. Scofield, que es famoso por su Biblia de estudio Scofield. Lewis Perry Chafer también entraría en esta categoría. Y ellos son intérpretes que están principalmente en el siglo XIX y a principios y mediados del siglo XX. Pero después tenemos intérpretes como, tenemos la segunda
como ola o generación de intérpretes dispensacionalistas, y ellos tienen un dispensacionalismo que es conocido como dispensacionalismo revisado. Y ahí podemos hablar de Charles Ryrie, de Dwight Pentecost y varios otros. John Walvoord. Esto es un segundo grupo. Y finalmente, quizás por lo menos en círculos más académicos, la perspectiva más conocida o más popular en la academia es el dispensacionalismo progresivo, que se llama. Y ahí se puede hablar de intérpretes como Craig Blasing, Darrell Buck y Robert Stossi. Y cada uno de estos tienen diferencias. ¿Sí? Es interesante porque incluso el dispensacionalismo revisado era mucho más, tomó una postura más literal que el dispensacionalismo clásico. Y podemos ver eso en Craig Blasing y Buck hablan de esto en su libro Dispensacionalismo Progresivo, y dicen, hablando del dispensacionalismo revisado, dice, se diferencian de los dispensacionalistas clásicos al alejarse gradualmente de la tipología, la hermenéutica espiritual de los dispensacionalistas más antiguos. El dispensacionalismo revisado afirma solo seguir una interpretación literal de las Escrituras. Esto no era así para el dispensacionalismo clásico. Entonces aquí estos dispensacionalistas progresivos señalan que hubo un cambio de interpretación entre un grupo y otro. Bueno, solo si alguien me puede escribir un mensaje para saber que todavía estoy en línea, porque por lo menos de este lado la cámara no aparece como que no hay nada. Todavía está corriendo el reloj, pero no se ve que estoy transmitiendo, así que si alguien me puede avisar si hay alguien ahí todavía. Pero de todas formas voy a seguir adelante. A ver. Entonces, eso serían las tres como generaciones o escuelas del dispensacionalismo clásico, revisado y progresivo. Entonces, como bien resumido, el futurismo dispensacionalista ve principalmente los capítulos 2 y 3 como hablando de la era de la iglesia, y en el principio del capítulo 4, bueno, debería modificar eso. Algunos ven esto hablando de el periodo o a iglesias históricas específicas. Incluso algunos historicistas también tenían esta visión de que de las 7 iglesias en realidad eran 7 eras a través de la historia de la iglesia. Pero los dispensacionalistas ven en el capítulo 4 ocurre el rapto, y ahí del capítulo 4 en adelante la iglesia está en el cielo, y todo lo que ocurre ahí sería los 7 años de gran tribulación. Y después los 7 años de tribulación estarían explicados en los capítulos 4 hasta el 18, básicamente. Entonces, ahí hay un poco el panorama de cómo ven este elemento. Creer que Apocalipsis tiene que ver principalmente con eventos futuros, sin duda da una gran libertad al momento de interpretar el libro. Porque, por ejemplo, todos sabemos que en ningún momento de la historia 1/3 de todo el mar en todo el mundo se ha convertido en sangre, o 1/3 de los peces del mundo han muerto repentinamente,
o 1/3 de los barcos. Y estas son todas cosas que se mencionan en Apocalipsis capítulo 16. Por lo tanto, si vamos a exigir y demandar que esto tiene que tener un cumplimiento literal, que literalmente 1/3 de los mares del planeta se tienen que convertir en sangre, tendría que ser algo futuro. Entonces, este deseo de interpretar Apocalipsis de forma literal puede ser un factor en relación a la popularidad de esta perspectiva. Ahora, también vale mencionar que muchos futuristas realmente no aplican el texto de manera tan literal. Por ejemplo, un autor muy famoso era Hal Lindsey, y sus libros fueron muy importantes. Cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 9, y hay estas langostas mutantes, ¿cierto?, que salen del abismo, Hal Lindsey interpretaba esas langostas como helicópteros, mientras otros intérpretes lo interpretaban como demonios y cosas así. Entonces, ¿qué tan literal, ¿cierto?, es esta langosta como un helicóptero? No sé. Y ahí realmente entra en cuestión qué exactamente es la interpretación literal. Y por lo menos en lo que yo he intentado indagar, me queda bastante claro que cada intérprete tiene casi su propia definición y no tienen una claridad entre ellos. Entonces, otro ejemplo interesante es Ezequiel 38 y 39, que la mayoría de los dispensacionalistas creen que esto está hablando de una futura batalla de Armagedón, que Ezequiel 38 y 39 es una descripción de esa futura batalla. Y dicen que simplemente lo están tomando de manera literal. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que el armamento que se usa en esa batalla son armas de la antigüedad, son espadas, caballos, lanzas, flechas, todas esas cosas. Y eso es lo que Ezequiel describe cuando ve esa batalla. Ahora, eso es un problema, porque realmente suena muy razonable creer que si es que hay una futura batalla de Armagedón, van a estar peleando con espadas, ¿cierto? Arco y flecha y lanza. Y si abandonan eso, y sin duda muchos, y quizás la mayoría de los dispensacionalistas dicen, no, estos representan armas modernas, eso va a ser peleado con aviones y tanques y pistolas y todas estas otras cosas. Pero si dicen eso, están abandonando la hermenéutica literal. Y es interesante porque Charles Ryrie justamente estaba en un momento criticando a otro intérprete, Berkeley Mickelson, que también era futurista, pero lo estaba criticando porque justamente interpretaba las armas en Ezequiel 38 y 39 como armas modernas. Y Charles Ryrie dijo lo siguiente, dijo, si los detalles no se interpretan de manera literal, cuando se presentan como detalles específicos, entonces un texto puede tener un sinfín de significados. Entonces básicamente estaba diciendo, no puedes simplemente sacar esto y decir, no, son armas modernas. Y de hecho, hablando de esto, hablando de Ezequiel 38, Charles Ryrie dice lo siguiente, dice, ¿caballería en tiempos de aviones y bombas atómicas? Parece increíble, pero Ezequiel vio un ejército del norte que venía contra la tierra de Israel en caballos. Entonces, en este caso, Charles Ryrie dice, no, eso lo tenemos que interpretar de manera literal. Y eso es lo que Ezequiel vio. Pero muchos dispensacionalistas
dice, no, eso no es necesario. Entonces ahí entra la pregunta, ¿quién define lo que es la interpretación literal? Y ahí es donde yo creo que entra en varios problemas. Em, lo otro es que, al igual que algunos historicistas, muchos dispensacionalistas han visto el cumplimiento o han creído que el Apocalipsis se iba a cumplir con la gran tribulación y todo en sus tiempos. De hecho, básicamente todo el siglo, los mediados y fines del siglo XIX y XX vienen diciendo, no, ahora sí, cuando vieron las guerras mundiales, aquí Hitler es el anticristo y cada vez diciendo que el fin ha llegado. Y uno de los más notables en eso fue Hal Lindsey, que él básicamente interpretó Mateo 24, cuando habla de la higuera, cuando ven la higuera y estos sepan que el tiempo se ha acercado. Él interpretó cuando en Mateo 24, 34, esta generación no pasará como la generación que presenciaría Israel volver a ser nación. Entonces, para él, ese evento era lo que marcaba que esta sería la última generación. Entonces, en 1948, cuando se fundó la nación moderna de Israel, empezó a correr el reloj, en su opinión. El reloj profético empezó a correr otra vez. Y bíblicamente, por lo general, 40 años, una generación dura 40 años. Por lo tanto, en su mente y en la mente de muchos en los años 70 y 60, a lo más tarde Jesús iba a volver en el año 1988. Y por lo tanto, la gran tribulación tenía que comenzar por ahí en el año 71. Ahora, después del año 1977 se volvió un poco más flexible con esta idea de la generación y dijo, bueno, ahora la gente está viviendo más tiempo, entonces quizás una generación ya no son 40 años, pero sin duda antes del año 2000 algo va a pasar. Y bueno, estamos en el 2020 y todavía no ha pasado nada. Falleció, me parece, Hal Lindsey ya. Entonces, es interesante cómo este sistema, uno de los peligros de este sistema, y sin duda no es necesariamente una característica de todos, pero sin duda hay un número elevado de personas que siguen este sistema de interpretación, que han hecho predicciones había un hombre que escribió un libro, 88 razones de por qué Jesús va a volver en 1988, que fue muy popular en su tiempo. O sea, Hal Lindsey vendió, ¿cuánto? Creo que acá tengo el número. Vendió 35 millones de copias y su libro fue traducido en 54 idiomas. En español se llamaba La agonía del gran planeta Tierra. Entonces, son ideas muy populares que han realmente afectado a muchas personas. De hecho, hace unos años acá en nuestro pueblo, en Pichilemu, conocí a un hombre que era de los Estados Unidos, había vendido todo, se había jubilado y vino y se compró una casa, se construyó una casa acá en Santa Cruz, por ese sector. Y empezamos a conversar. Un día él venía acá al centro Pura Vida a usar internet y algunas otras cosas. Y bueno, el hombre no era cristiano, pero él había visto a Hal Lindsey en la tele y él estaba convencido de que todo el sistema se iba a colapsar y es por eso que se vino a hacer su búnker acá a esta zona y que estamos viendo los principios de los dolores de parto, ¿cierto? Y todo lo demás. Entonces es interesante cómo la escatología y cómo estas ideas han tenido un alcance
bastante amplio. A ver, ¿cómo estamos? Ahora vamos a hacer simplemente una breve, como contar un poco la historia de esto, porque como mencioné, el dispensacionalismo es algo que surge en el siglo XIX. Obviamente, como ya mencioné antes, el premilenialismo existía en tiempos anteriores, pero estas ideas específicas en cuanto a las diferentes dispensaciones o eras, estas ideas en cuanto a Israel siendo finalmente un segundo pueblo de Dios, y que realmente el enfoque de la tribulación y del milenio es Israel. Esta idea del rapto secreto 7 años antes de la tribulación son innovaciones del dispensacionalismo. Y aunque hay algunas personas con ideas similares en ese tiempo, en esos años, la mayoría ve a John Nelson Darby como el fundador del dispensacionalismo. Y él era parte de un movimiento que se llamaba The Plymouth Brethren, o los Hermanos Libres. Y esta escatología fue bastante conocido dentro de su movimiento. John Darby era del norte de Irlanda, era un anglicano, y se salió de esa iglesia y fue parte de este grupo que eran los Plymouth Brethren. Después de eso, John Darby viajó a Norteamérica. Sus ideas también viajaron a Norteamérica y fueron muy populares. Y en este tema de las conferencias bíblicas, movimientos de conferencias, bueno, ahí está mal la fecha, es 1876, que ocurrieron varias de estas conferencias, porque en ese tiempo había harto liberalismo en las iglesias históricas. Entonces muchos más conservadores empezaron a reunirse en estos eventos que eran fuera de la iglesia históricas, y resultó que básicamente todos los que enseñaban ahí eran dispensacionalistas. Entonces eso hizo mucho para popularizar estas ideas. Después otro elemento importante fue la Biblia de estudio Scofield. Y esa Biblia fue una de las más vendidas, y obviamente tiene un peso tremendo el hecho de tienes el texto bíblico y al lado notitas que te van diciendo de qué está hablando. Y la Biblia Scofield hizo mucho para promover esta interpretación dispensacionalista. Y bueno, después los dispensacionalistas también formaron sus propias instituciones, como el seminario Dallas. Bueno, después tenemos a Hal Lindsey, que escribió su libro en 1970. Y bueno, hasta el día de hoy tenemos películas y libros, novelas y un montón de otras cosas que han salido de este concepto. Muy bien, ahora vamos a hablar del tercer y último, cuarto, con la cuarta perspectiva que vamos a estar revisando el día de hoy. Y esa es la perspectiva que es conocida como el preterismo parcial, y ya voy a explicar eso un poco. Ahora, la palabra preterismo significa pasado. Y la idea del preterismo, preter en griego significa pasado, y la idea de esto es que gran parte de las profecías del libro de Apocalipsis fueron cumplidas poco después de que fue escrito el libro. Ahora, sí quiero hacer una diferencia, porque hay otro grupo de personas que se llaman preteristas completos o hiperpreteristas, aunque en realidad muchos simplemente toman el nombre preterista sin
sin calificarlo de alguna manera. Entonces, y estas personas no son de la postura que voy a estar explicando ahora. Estas personas creen que todas las profecías en la Biblia ya se han cumplido, que todo se cumplió en el año 70, incluyendo la segunda venida de Cristo y incluyendo la resurrección de los muertos incluso. Entonces ellos no ven nada principalmente en el futuro del cristianismo, no creen lo que la iglesia siempre ha creído, que Jesús resucitó físicamente de entre los muertos y con ese cuerpo físico ascendió a la diestra del Padre. Recién estábamos el martes con el grupo de la iglesia haciendo un estudio de la Confesión de Fe de Westminster y justamente en el capítulo que estábamos viendo sobre el reino, Cristo como el mediador, perdón, hablaba de este punto y la confesión decía que Cristo resucitó de entre los muertos y ascendió con el mismo cuerpo con el que fue sepultado, ascendió al cielo. Ellos rechazan esa idea. Estaba hablando con uno el otro día y básicamente creía que Jesús resucitó físicamente, el cuerpo, la tumba estaba vacía, pero cuando iba ascendiendo al cielo en algún momento desechó ese cuerpo. Entonces eso es algo que va totalmente en contra del cristianismo histórico. Nosotros podemos ir a los credos y las confesiones más antiguas de la iglesia y ir al credo de los apóstoles, que enseña, es bastante corto y fundamental en cuanto a la doctrina cristiana que enseña ahí, y nos enseña que la iglesia siempre ha creído que Cristo resucitó de los muertos, que ascendió a la diestra del Padre y que volverá algún día para juzgar a los vivos y a los muertos, y que los muertos resucitarán. Entonces, estos son elementos fundamentales del cristianismo. Y los preteristas de este tipo, preteristas totales o a veces simplemente se hacen llamar preteristas sin aclarar, no creen estas cosas y por lo tanto no es una interpretación que está dentro del cristianismo, lamento decirlo. No puedes tener cristianismo si no tienes segunda venida y no tienes la resurrección de los muertos, si no crees que Cristo hoy día es el Dios hombre, no que fue en algún momento, eso ya no es cristianismo, simplemente, bajo cualquier definición, porque estos puntos ni siquiera los católicos romanos, ni siquiera los griegos ortodoxos niegan estas cosas. Estamos hablando de cristianismo fundamental y por lo tanto es lamentable, pero estas personas están fuera de lo que es ese cristianismo bajo cualquier definición ortodoxa o histórica. Ahora, yo creo que es un error, en algunos sentidos es un error similar al que cometen algunos futuristas. Porque algunos futuristas ven pasajes sobre la venida de Jesús y piensan, todo lo que dice venida de Jesús tiene que estar hablando de la segunda venida. Y de cierta manera los preteristas totales hacen lo mismo, porque dicen, ven un pasaje sobre la venida de Jesús, pero después se dan cuenta, en realidad eso estaba hablando de su venida en juicio, pero rápidamente saltan a la conclusión, entonces todos los pasajes que hablan de la venida de Jesús son pasados y todos están hablando del pasado. Entonces, creo que caen en un error bastante simplista de interpretar todo como pasado. Caen en un reduccionismo hermenéutico y creo que finalmente el resultado de su reduccionismo es mucho más grave que el futurismo, ya que terminan abandonando estas doctrinas centrales del cristianismo. Y también, ya que estamos hablando del tema, es un buen momento para recordar un principio básico de interpretación bíblica. Los pasajes más claros siempre deben ser los que nos ayudan a
interpretar pasajes más confusos o más oscuros. Temas como la resurrección de los muertos, temas como la segunda venida de Cristo son temas claros. Y por lo tanto, no deberíamos modificar eso para acomodar nuestra escatología. Deberíamos acomodar nuestra escatología a la luz de estos pasajes y de estas verdades que son mucho más claras y en la Escritura. Entonces, ellos están haciendo, junto con otros, la cosa al revés. Entonces, la resurrección de los muertos y la segunda venida de Cristo son doctrinas claras. Y si tu método de interpretación te está llevando a abandonarlas, el problema no está con esas doctrinas, el problema está con tu método de interpretación. Y yo haría una crítica similar a los dispensacionalistas. Si tu manera de interpretar la Biblia te llega a la conclusión que en el futuro, en el milenio, se va a reconstruir el templo y van a haber sacrificios animales, cuando el libro de Hebreos nos señala claramente que Jesús es el último sacrificio, ya no hay necesidad de sacrificios animales. El problema no está con esa doctrina, no está con lo que dice Hebreos, está con tu método de interpretación. Entonces Valeria pregunta, entonces los preteristas totales sí creen que ya pasó la segunda venida de Cristo. ¿Qué estarían esperando? Buena pregunta. Nada principalmente. Estarían esperando que por lo que tengo entendido, la creación gradualmente se iría restaurando de alguna forma, supongo. La verdad no tienen una claridad muy grande en cuanto a estos asuntos, especialmente el tema de la resurrección de los muertos. En realidad hay la misma cantidad de perspectivas sobre eso de lo que hay preteristas totales. O sea, cada uno te va a dar una respuesta diferente. Algunos se van en una dirección de decir no, que la resurrección es netamente espiritual. Otros toman la postura de otra persona que estaba hablando, como mencioné, que decía no, Jesús resucitó, pero después desechó el cuerpo antes de ascender al Padre. Pero básicamente ellos creen que otros hablan de una resurrección espiritual, una resurrección pactual y otras cosas. Pero finalmente el punto es que no esperan una resurrección final. Y la verdad yo creo que no tienen una explicación justamente porque su explicación no nació con esos pilares que son la resurrección y la segunda venida, sino que tomaron su escatología y sus conclusiones sobre profecías pasadas y pasaron por encima la resurrección de los muertos y la segunda venida. Ese es el problema. Entonces realmente hicieron el proceso al revés. También quiero mencionar algo en relación al preterismo parcial, porque estaba interactuando con uno de ellos el otro día y básicamente dijo, bueno, pero tú eres preterista parcial. Entonces, si el preterismo pleno es una herejía, entonces el preterismo parcial sería una herejía parcial. Básicamente era lo que él me estaba diciendo. Pero su conclusión está totalmente errónea, porque toda herejía, y esto es muy importante, toda herejía es una mezcla entre verdad y mentira. Ario, ¿cierto? Donde tenemos el arianismo y la razón por qué se convocó el concilio de Nicea. Ario probablemente estaba en lo correcto en cuanto a su enseñanza de la humanidad de Jesús. Pero su error fue negar la deidad de Cristo. Su error fue negar que Jesús realmente es Dios. Los judaizantes que Pablo ataca en Gálatas probablemente estaban en lo correcto en muchas cosas, pero negaron la justificación que viene por medio de la fe y por eso Pablo los declara anatema en ese contexto. Entonces, el hecho de que los preteristas plenos estén en lo correcto en la interpretación de algunos pasajes
no significa que su sistema es correcto. Y no significa que aunque un preterista parcial está de acuerdo con algunas cosas, que tenemos el mismo sistema de interpretación. De la misma manera que el hipercalvinismo no es lo mismo que el calvinismo, o que el semipelagianismo no es lo mismo que el pelagianismo, o incluso el hiperdispensacionalismo no es lo mismo que el dispensacionalismo. El preterismo parcial no es una herejía parcial, no tiene una relación directa con el preterismo pleno. Y el gran problema yo creo que es el tema de lenguaje, porque como mencioné, ellos obviamente yo no conozco sus corazones, no puedo conocer sus intenciones, pero en mis interacciones, especialmente en otros tiempos, en años pasados con estas personas, eh, intentan evitar el tema de hablar de la resurrección de los muertos, intentan evitar el tema de la segunda venida, quieren hablar de otros temas. ¿Por qué? Porque saben que para la mayoría de los cristianos, cuando ellos dicen que realmente Jesús no va a volver, realmente no hay resurrección de los muertos, la mayoría de los cristianos van a decir muchas gracias, hasta que ahí nomás llegamos. Y de hecho uno me dijo eso una vez, me dijo, bueno, y yo le hacía esta pregunta y decía, no, yo sé lo que tú quieres que diga, pero eso va a acabar esta conversación. Entonces, hay que tener cuidado por ese lado, porque en muchos casos no quieren admitir que esto es lo que creen de frente. Y por esa razón también muchos han caído en este sistema y es algo muy peligroso, porque como digo, si tú no crees en la resurrección de Cristo y en la segunda venida, has adoptado otra religión que no es cristianismo, lamentablemente. Ahora, en cuanto a preteristas parciales, y con esto estoy hablando de muchos intérpretes como Kenneth Gentry y Gary DeMar, hay varios otros que interpretan la Biblia de esta manera, e incluso de otros tiempos también. Y la mayoría de los preteristas parciales ven gran parte del cumplimiento de Apocalipsis en la caída de Jerusalén, en la guerra judía que ocurrió en el año 66 y terminó en el año 70 después de Cristo. Entonces, esto sería la mayoría de los preteristas parciales. Ahora, hay algunas excepciones, por ejemplo, Jay Adams, o Jaime Adams, como a veces sale en algunos de sus libros. Él es más conocido por sus libros sobre la consejería bíblica, pero también tiene algunos libros sobre escatología. Esto es uno de ellos, The Time is at Hand. Y en este libro hace una interpretación preterista parcial de Apocalipsis, pero él tiene una perspectiva interesante porque ve Apocalipsis como el cumplimiento de la caída de Jerusalén, pero también posteriormente de la caída de Roma. Eso no es tan común entre los preteristas parciales, creo que él es el único que tiene esa perspectiva, hasta lo que he estudiado. Entonces, desde esta perspectiva, la mayoría de Apocalipsis sería profecía ya cumplida, al igual que otras profecías en la Biblia. O sea, gran parte de la Biblia, nosotros ya no estamos esperando que en el futuro la profecía sobre el Mesías tenía que nacer en Belén, que eso se va a cumplir en un futuro. Todos los cristianos son preteristas en cuanto a esa profecía. Y es por eso también que debemos entender que el preterismo parcial es bastante variado, porque lo que uno cree que es pasado no siempre va a ser igual que lo que la interpretación de otro, finalmente. Y esto se alinea muy bien con los pasajes en Apocalipsis que dejan claro que el tiempo está cerca, que vengo pronto y todas estas cosas. Entonces, esto es la perspectiva preterista parcial.
algunos, como ya mencioné, algunos historicistas dicen, bueno, pero eso fue un invento de los jesuitas, ¿cierto? Para defender al Papa y todo lo demás. Y ellos apuntan a Luis de Alcázar, que es un intérprete de los años, de los 1600, principios, perdón, 1500 y años 1500 y principios de los 1600. Y él tenía una interpretación preterista parcial. Pero sin embargo también hay otros intérpretes preteristas parciales, o por lo menos que tomaban algunos pasajes, porque como mencioné, o sea, Eusebio en el cuarto siglo entendía el discurso de Jesús en Mateo 24, que eso tenía que ver con la destrucción del templo judío. Entonces él era preterista parcial en cuanto a eso. En el sexto siglo podemos ver a Andrés de Cesarea, escribió un comentario de Apocalipsis, y él no tomó una perspectiva preterista parcial, pero comentando sobre Apocalipsis 6:12, dijo lo siguiente: muchos aplican este pasaje al sitio y destrucción de Jerusalén por Tito. Entonces, aunque él no tomaba esa perspectiva, él sí mencionaba que hay otros que sí tenían esa perspectiva. Y eso muestra que Alcázar no era el primero, y podemos ver varios a través de la historia. Entonces, en ese sentido, parcialmente es la perspectiva que yo sostengo del libro, entonces no voy a decir mucho más porque cuando entremos a la parte de más versículo por versículo, vamos a ver eso. Ok, algunos comentarios acá. Saluda a Wilmer Farieta, dice buenas noches, saludos y gracias por la interpretación. ¿Ya has hablado de los historicistas? Sí, Wilmer, al principio de la clase hablé del historicismo. Y entonces cuando termine la transmisión va a quedar aquí en la página y puedes ver la primera parte donde hablamos de ese tema. Sí, claro, Juan Troncoso también comentando sobre el comentario de Valeria en cuanto a los preteristas totales. Como ya mencioné, si tienen preguntas, cualquier cosa, vamos a ir terminando pronto, así que lo pueden escribir en los comentarios. Para ir terminando, lo único otro que quería, lo mencioné un poco al principio, pero quiero mencionar la relación entre estas cuatro perspectivas, ¿cierto? El historicismo, idealismo, el futurismo y el preterismo parcial, la relación que esos tienen a las perspectivas sobre el milenio, porque lo que comúnmente escuchamos es amilenialismo, premilenialismo, postmilenialismo. Y generalmente cuando uno lee un libro, no sé, de William Hendrickson, por ejemplo, y dice, esto es una interpretación amilenialista. Y sí, Hendrickson es amilenialista, pero también es idealista. Entonces las personas a veces confunden y creen que el idealismo es lo mismo que el amilenialismo. No son lo mismo. Aunque sí podríamos decir que un gran porcentaje de amilenialistas modernos son idealistas, uno puede, por ejemplo, ser amilenialista y idealista, uno puede ser amilenialista historicista, incluso puede ser amilenialista preterista. Como ya mencioné, Jay Adams recién, él es amilenialista, no es postmilenialista, y también es preterista. Y hay muchos otros. Y por otro lado, también uno puede ser, incluso hay algunos extraños que son amilenialistas futuristas, o por lo menos sé de uno, de Abraham Kuyper, era el famoso teólogo holandés, era amilenial y futurista. Y por otro lado, también uno puede ser, ¿cómo se llama? Postmilenial y ser preterista, y hoy en día quizás un gran porcentaje de
postmileniales son preteristas como o preteristas parciales como Kenneth Gentry, Gary DeMar y otros. Pero también hay postmileniales idealistas como R.J. Rushdoony, un intérprete importante. Y históricamente la gran mayoría de los postmileniales como Jonathan Edwards, como la mayoría de estos más de los puritanos eran historicistas. Entonces uno prácticamente puede tener la mayoría de estas diferentes posturas, una de estas 4 posturas, y será milenial, postmilenial, posiblemente incluso premilenial. No sé, aunque en el premilenialismo generalmente este tema del futurismo va bastante de la mano. Pero es importante hacer esta distinción porque yo he escuchado muchas, por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que hay 2 tipos de postmilenialismo. Hay el postmilenialismo puritano, que es historicista, y el postmilenialismo reconstruccionista, que es preterista. Estas son, es un reduccionismo asombroso, finalmente. Porque no es que hay diferentes postmilenialismos, hay postmilenialismo y hay personas que aparte de ser postmilenialistas son idealistas, preteristas, tienen una de estas opiniones. Sí, así es, Valeria. Rushdoony era idealista. De hecho, a ver si puedo sacar esto sin que se caigan todos los libros. Aquí está el libro de Rushdoony, Thy Kingdom Come, y es un estudio de Daniel y Apocalipsis. Y él es un comentario desde una perspectiva idealista en ese sentido. Ahora, también vale mencionar que incluso, y ya lo dije un poco, hay muchos de los intérpretes idealistas mezclan esa interpretación con aspectos del futurismo, del preterismo o del historicismo. Entonces, por ejemplo, personas como Leon Morris o Michael Wilcox son intérpretes idealistas, pero también algunas partes las interpretan de manera preterista parcial. Y incluso futuristas como Robert Mounce o George Ladd tienen elementos de idealismo, pero también una interpretación futurista. Entonces, también existe eso, y vale la pena mencionarlo. De hecho, la mayoría de los idealistas no son puramente idealistas, sino que tienen elementos de algunos de esos otros sistemas. Y también vale mencionar que todo esto son términos generales, no hay que poner demasiado peso en estas etiquetas porque son eso. Lo importante es cuando empezamos a interpretar el libro, ahí es donde las papas queman, como dicen, ahí es donde uno tiene que enfrentar el texto y buscar el significado del texto. Y en esos casos, estas etiquetas que muchos ocupan no siempre son tan útiles y a veces terminan... es fácil hablar en una conversación superficial de todas estas etiquetas y decir yo soy esto y lo otro y crear todo un... Pero cuando ya empezamos a entrar en detalles, ahí es un poco más complicado. Entonces, por lo menos en mi opinión, hay que ver estas etiquetas como guías generales y no como escuelas de interpretación dogmáticas que siempre piensan lo mismo. O sea, estaba leyendo a Francis Nigel Lee, que es un intérprete postmilenial y historicista principalmente, pero fui a leer uno de sus comentarios y tenía un comentario preterista en cuanto a una parte específica en Apocalipsis. Entonces, realmente no hay que tomar esto lentamente, ir al texto, y eso es lo que vamos a hacer en las próximas clases. Como ya mencioné, esto es solo una introducción
Y ya empezando el lunes vamos a entrar directamente a lo que es el libro y vamos a ir versículo por versículo a través de todo el libro de Apocalipsis y vamos a tomar un buen tiempo para hacer ese proceso y quizás en el transcurso de eso van a haber cosas que están de acuerdo, otras en desacuerdo conmigo, ni un problema, es un libro complicado, no espero que todos piensen igual que yo, pero espero que va a ser un proceso edificante para todos y que podamos ir a la palabra de Dios y ver lo que dice ahí. ¿Ok? Entonces, bueno, muchas gracias otra vez a todos los que pudieron estar en esta transmisión. Ha sido un poco difícil hoy día intentando transmitir porque lamentablemente Facebook cambió su formato de transmisión. Entonces, por ejemplo, les muestro acá mi pantalla. Es como una nueva plataforma que tienen de transmitir que está más hecho para otros tipos de sistemas. Y claro, no me está funcionando muy bien, como ven, no veo nada. Eh, pero espero que está saliendo todo bien y espero que esto siga funcionando. Así que muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana.